¿Qué es lo que menos te gusta de Ayuso? ¿Qué es lo que menos? Sí. Es inevitable acabar odiando a los periodistas porque somos unos manipuladores, unos mentirosos. Yo estoy seguro de que yo ahora haces una encuesta a la gente que me conoce y dices, ¿a quién vota Cristiano? No te lo acierta. La gente que ha entendido la política moderna por fuerza debía salir de una ciudad como Madrid. Madrid es una ciudad moderna, abierta, cosmopolita y aunque Barcelona se lo crea, pues no lo es. Yo creo que Miguel Ángel Rodríguez es uno de los mejores jefes de gabinete o estrategas que ha habido en España. Yo considero que Isabel Díaz Ayuso es un partido aparte. O sea, está el Partido Popular porque en algún lado tiene que estar, pero es un partido aparte. Entiendo que la gente de izquierdas no va a estar en absoluto de acuerdo con esto, pero la ideología del PP ahora mismo es absolutamente socialdemócrata, ¿no? O sea, de que no hay un proyecto de país. Yo creo que el PP desde luego no lo tiene. Ser serio y fiable y honrado y tal, pues son argumentos de venta para un comercial inmobiliario. ¿Qué me ha de vender un piso? Pero eres un político que tiene que tener un proyecto de país. O sea, les noto mucho que no saben hacia dónde tirar. ¿De qué vas? O sea, defínete de una vez. Ayuso está mucho más cerca del centro que alguien como Juan Manuel Moreno. Si tuvieras que poner un epitafio en tu tumba, en tu lápida, ¿cuál sería? Volveré, cabrones. De Twitter, o sea, de X, no te vas a ir. No, yo no me voy, yo me quedo, además yo estoy muy a gusto y por cierto que hay un montón de gente volviendo. ¿Ah, sí? Es como, claro, yo he visto a Enric Juliana que ya ha puesto un tuit y bueno, han anunciado que se iban y luego han vuelto, pues no sé, tan mal no se estaría aquí en Twitter. Sí, porque es verdad que había gente, periodistas de antes que se fueron, no sé, que creo que Alsina no tenía ya cuenta, Herrera tampoco tenía cuenta de Twitter, pero se fueron sin tampoco hacer un comunicado oficial de me voy de Twitter. No, claro, es una cosa muy epopélica, muy heroica. Entonces hace poco, cuando ganó Trump las elecciones en Estados Unidos, el Guardian dijo, nos vamos. Y entonces ya vino La Vanguardia, vino Juan Cruz, Antón Losada también, y empezaron a hacer como una especie de nos vamos, que es muy tóxico, como si no fuese tóxico el mes de antes, quiero decirte. Claro. Y tóxico lleva siendo mucho tiempo. Claro. Y seguirá siéndolo. No, y el rollo este de, no, ahora Twitter está en manos de un multimillonario, ¿no? Y los de antes que eran panaderos, los propietarios de Twitter, es que es ridículo. Y sí, no sé, además se van como primadonas, ¿no? Había un tuitero, no recuerdo el nombre, que decía, bueno, esto no es un aeropuerto, no hace falta que anuncies que te vas, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Oye, que me voy, ¿no? Y claro, silencio, ¿no? Bueno, pues vete, oye, pues fantástico. Y bueno, pues ya están volviendo. Tú tienes un personaje en Twitter, digo, tú eres un personaje en Twitter. Sí. Bueno, a ver, sí, o sea... Quiero decir, perdona, yo te lo digo por algo, es que yo he preguntado por ti, me dicen, es verdad que a veces en Twitter es como que tiene un personaje. Sí, todo el mundo me lo dice, me dice, tú, en personal es normal. Qué educado, bueno, qué razonable. Claro. No, hay una parte, es verdad que hay una parte de personaje, el personaje es en parte tú, es una parte tuya exagerada, es la hipérbole de una parte tuya. Pero no, yo en la vida real no tengo absolutamente nada que ver con el personaje que se supone que soy en Twitter. De todas maneras, eso... También lo fomenta un poco el propio formato, ¿no? Mensajes muy cortos, donde la gente te responde, claro, que la gente te pueda responder, no lo hemos pensado, ¿no? Pero es como alguien llamando a la puerta de tu casa, ¿no? No sé quién lo dijo esto, ¿no? Es alguien llamando a la puerta de tu casa, tú abres y te dice, eres un hijo puta. Y pues bueno, pues eso es Twitter, ¿no? Entonces tú te adaptas a ese rollo, ¿no? Yo creo que entrar en Twitter con un rollo académico, muy pomposo, y espera que yo aquí soy el periodista del New Yorker, ¿no? Es que no funciona. Entonces te has de adaptar a ese lenguaje. No, y lo bueno de las redes sociales, hay cosas muy malas y podemos hablar de ellas, pero de lo bueno que hay es que se han, no sé si desenmascarado, pero sí que gente que teníamos en una alta imagen, es decir, bueno, tienen una capacidad crítica, intelectual buena, son gente... Después los veías tuiteando y dices, pues igual no son tan listos. Exacto. Igual te desmontan más rápido un señor en Caravaca de la Cruz que está tuiteando desde el sofá. Y luego al revés, hay gente totalmente anónima que después es muy ingeniosa, ¿no? Yo, por ejemplo, en la sección de opinión del Español he hecho pruebas, ¿no? A veces he contactado con un tuitero especialmente ingenioso y le he dicho, oye, escríbeme algo, ¿no? Y es verdad que normalmente no te aguantan una columna. Es decir, el tuit es un formato propio que funciona por sí solo, pero luego a la hora de alargarlo y convertirlo en una columna, eso no funciona. Pero hay espacio para todo. Yo creo que son canales de comunicación que tienen su lenguaje y tú te adaptas a eso o no te adaptas. O lo entiendes o no lo entiendes. Pero entrar en Twitter pensando que eso va a ser un debate en la Oxford University, pues evidentemente pues, estás muy equivocado, ¿no? ¿Tu mayor bronca en Twitter la recuerdas? Pues no la recuerdo. Yo recuerdo, al principio es que yo no quería entrar en Twitter. Entonces una amiga me dijo, si no entras en Twitter, tú tienes que estar en Twitter. Y si no entras, te hago yo un perfil, te lo llevo yo y entonces sí que se te va a liar.
Y entonces dije, bueno, pues me hago una cuenta. Y recuerdo que, es que no recuerdo por qué fue, pero sí, se lió, a las semanas se lió. Sí. Tremenda. Y entonces me asusté un poco porque era como, hostia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero ahora ya es como parte del paisaje, de hecho ni siquiera lo miro. A veces llego el lunes a la redacción y me dicen, ¡buah, menuda salida de este fin de semana! Y digo, pues no me he enterado. Te han llamado de todo, tal, y tú no te has enterado. No me he enterado, no lo miro. Hay una frase que destacas en el libro del que ahora hablaremos. ¿En qué libro? Esto es para el cebo en televisión. ¿Qué libro? He escrito un libro. Quédense que ahora descubriremos qué libro ha escrito este señor. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Exactamente, y ahora hablaremos, que lo tengo aquí debajo, ahora lo saco, ahora lo desvelo. Pero hay una frase en ese libro de un tuitero que me hizo mucha gracia, que es, creo que era una respuesta, no sé si era La Vanguardia o algo por el estilo, que decía, ¿crees que odias a los periodistas, pero no los odias lo suficiente? Es que esa frase es muy buena porque es que me pasa a mí, que soy periodista. Es que, o sea, es inevitable acabar odiando a los periodistas porque somos unos manipuladores, unos mentirosos. Y además a mí me hace mucha gracia porque yo soy periodista de opinión, entonces mi función es opinar, básicamente. Sí. Y la figura del polemista siempre ha existido en el periodismo. Y bueno, pues era una figura establecida y oye, y nadie se escandalizaba por eso, ¿no? O se escandalizaba porque era la función. Pero ahora parece ser que ahora hay como una especie de purismo del periodismo, procedente muchas veces de gente que ni siquiera es periodista, y que te venden que, bueno, que todo ha de ser como, pues eso, el periodismo New Yorker, ¿no? Todo ha de pasar por un filtro, el filtro de los bulos, tal, no sé qué, comprobación, fact-checking, etcétera, ¿no? Y resulta que esta gente que va de, no, yo soy ecuánime, yo soy objetivo y tal, tú sabes perfectamente a quién votan. Yo estoy seguro de que yo ahora haces una encuesta a la gente que me conoce y dices, ¿a quién vota Cristian? Y no te la aciertan. Pero con esa gente que van de ecuánimes, yo te aseguro que sé perfectamente a quién votan. Y no lo dicen nunca. En cambio, yo tengo artículos en los que he dicho, yo voy a votar por este partido. Y lo he explicado por qué, o no voy a votar a este partido. Yo, por ejemplo, tengo un artículo en el que dije, yo voy a votar a Ciudadanos por esto, esto y esto. No dije, tenéis que votar. Dije, yo voy a votar por esto. Y luego hubo un artículo, que me generó bastantes problemas, por cierto, en el que dije, pues yo ahora no voy a votar a Ciudadanos por esto, esto y esto. Pero lo digo claramente, entonces las cartas están sobre la mesa, pero a mí me molesta mucho esa hipocresía de, no, yo soy el periodista objetivo, pero luego yo sé perfectamente, o sea, a quién le estás haciendo la pelota, a quién te ha pasado el argumentario, lo sé perfectamente porque soy periodista y tengo la misma información que tienes tú. Con lo cual, no sé, esta hipocresía, yo prefiero cartas sobre la mesa. O sea, que van como con finezza. Claro, exacto, sí, finezza italiana, vaticana, sí. Exactamente, ¿sabes? exactamente. Mira, hablando del Vaticano, ya que estamos en el purgatorio, y antes de entrar, como además has visto alguna entrevista que otra, sí. Espero. He visto, si no las has visto, miénteme. Pero... Si no, miénteme y dime que sí. No, he visto. Sabes que siempre preguntamos por la relación con la fe de los invitados. ¿Tú tienes fe? Pues te iba a decir, yo tengo fe en la sonrisa de un niño y a ver cómo me respondías. Y ahora no me iría a mi casa después de esa respuesta. Aquí yo se acaba la entrevista. Se acabó. No, te explico. En mi relación con Dios nos estamos conociendo. Sí. Yo era ateo de estos cartesiano, racionalista, estricto, escuela Richard Dawkins y toda esta gente del nuevo ateísmo. Sí. Escuela Arcadia Espada, si quieres un referente de aquí. Y con el tiempo, pues te vas dando cuenta de que todo es una mandanga y que todo es un camelo, ¿no? Yo leía, a mí me gusta mucho la astrofísica, sí. y leo libros de astrofísica divulgativa, por supuesto, en cuanto hay una fórmula ya me pierdo, pero me he dado cuenta de que siempre voy buscando, ¿no?, el capítulo en el que te explican el origen, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿no? Esto creo que lo decía alguien también en una entrevista, no recuerdo quién era, pero te lo comentó. Juan Carlos Ortega. Exacto. Estábamos hablando de ¿por qué hay algo en vez de nada? Porque hay algo es una pregunta buenísima. Exacto. Entonces, claro, te encuentras, aunque tú estás leyendo libros de astrofísica, intentando encontrar la respuesta a esa pregunta, y dices, pero ¿por qué hay esa pregunta? Si yo soy ateo, ¿por qué me pregunto ese tipo de cosas? ¿no? Y entonces te das cuenta de que en todos esos libros no te responden a la pregunta, ¿no? Evidentemente no te la pueden responder, pero hay una argumentación un poco prepotente, ¿no? Bueno, no tenemos la respuesta, pero estamos seguros de que no es Dios, ¿no? Bueno, no sé, yo continúo preguntándome eso y entonces estoy en una fase en la que estoy abandonando. Yo tenía, de hecho, ateo en el perfil de Twitter y ahora ya no lo tengo, me lo he quitado, ¿no? Y no voy a decir eso de agnóstico que me parece como el centro centrado, ¿no? Sí, es como yo lo digo, sí, ¿sí? Agnóstico, o sea, una cosa sí, pues, que ni sí ni no. Pues yo ahora no sé qué respondería a esa pregunta, no voy a decir que soy agnóstico, pero no sé, estoy informándome, de momento estoy informándome. Es que da para debate esto, ¿eh? Esto es como cuando, a mí me parece una muy buena pregunta,
un poco para picar, que hizo Buenafuente a Juan Manuel de Prada, le dijo, ¿tú cómo que eres tan listo y tú crees, cómo que crees en Dios? Siendo tan listo, ¿no? Entonces ya de Prada lo explicaba, pero es verdad que no tenemos respuesta en realidad a eso, al qué hay, Además, si es que hay algo. Además que es un tanto hipócrita, ¿no? Porque hay la gente que te dice, no, yo soy ateo, pero de todo, yo no creo en nada, ¿no? Sí. Y luego creen en un montón de cosas, ¿no? Es aquello que creo que era Chesterton quien lo decía. Cuando hay una frase inteligente y no sabes de quién es, esto era de Chesterton. Pero decía, el problema de que hayamos dejado de creer en Dios no es que ahora no creamos en nada, sino que nos lo creemos todo, ¿no? Y entonces, eso pasa con mucha gente, ¿no? Hay gente que te dice, no, yo no creo en Dios, por supuesto, ¿no? Pero creen, por ejemplo, yo qué sé, en el comunismo, ¿no? Que ha sido un fracaso histórico en todas las sociedades o en todos los países en los que se ha implantado, ¿no? Pero continúan creyendo en el comunismo, ¿no? Es como una fe irracional que ha sido refutada en la práctica y en eso sí que creen, ¿no? O en otras muchas cosas, me da igual, al otro extremo ideológico, me da igual. Pero entonces dices, bueno, no es un problema de que no, yo es que soy un escéptico natural, ¿no? No eres un escéptico, simplemente has escogido otras cosas en las que creer, ¿no? Ya, al final el ser humano, entiendo yo, y esto daría para una charla larga y demás. Sí, nuestra pregunta se puede alargar. Se puede alargar muchísimo, podemos estar ahora sí hablando de eso, pero entiendo que el ser humano, el hombre, la mujer, necesita creer en algo, aunque sea en algo mínimo, y que las sociedades contemporáneas, y esto ya da para un debate en el que vamos a tirar muchísimo tiempo, al haber matado a Dios, como quien dice, al haber quitado la presencia tan grande de la religión, pues ha intentado llenar esos huecos con otras creencias. Pues eso, dices, a lo mejor en el partido político, o en el equipo de fútbol, o en la empresa tecnológica X, o no sé qué, tal y cual. X, digo, refiero a cualquiera, ¿no? A sí. Elon Musk, ¿no? O sea que hemos intentado rellenar los huecos de la fe, de la fe en lo que sea. Exacto, no existen vacíos, ¿no? Si tú generas un hueco, por lo que sea, por razones políticas o por la evolución de las sociedades, ¿no? Tampoco voy a decir que haya habido un plan para eliminar la fe, ¿no? Ha sucedido de una forma natural. Pero ese hueco no va a quedar vacío, ese hueco se va a rellenar con cosas y seguramente esas cosas, pues a lo mejor son peores que lo que había antes, ¿no? Y a lo mejor te das cuenta de que lo que había antes, pues a lo mejor, oye, quizá era una idea irracional y absurda, pero a lo mejor tenía algún efecto secundario beneficioso, ¿no? De cohesión social le daba un propósito a las sociedades, ¿no? A lo mejor, oye, creer algo tiene una función social o biológica evolutiva sí. que no sé, que a lo mejor no vemos a primera vista, ¿no? Cristian Campos, bienvenido al Purgatorio. Gracias. De The Objective, espero seguidor del Purgatorio, ya sé que sí, pero también del periódico. Por supuesto. El periódico que esto, porque tú vienes de la competencia. Yo soy la... Competencia, sí. La digna competencia. Sí. O sea, nosotros, los que están enfrente, los que tenemos que combatir. Bueno, pero los dos pertenecemos a la fachosfera, ¿no? A la bulosfera. ¿Cómo es? ¿La qué? La fachosfera, ¿no? Sí, la bulosfera. Bulosfera, fachosfera, sí. Somos o sea, nosotros estamos dentro del mal. Exacto. Dentro del mal. Decía también Rubén Amón hace unas semanas, que viene también al Purgatorio, y decía, en el mal ya hay un problema de vivienda. Es decir, escasez de vivienda. Ya no cabemos tantos... Está gentrificado el mal. Claro, es una cosa que hay un problema de alquiler. Sí. Es que no se puede ya comprar ni casi arrendar nada. Yo no encuentro una mazmorra a buen precio en la fachosfera. Hay un problema de... Hace poco hacía el Financial Times, ¿no? El que había entrado en la fachosfera. Claro, por supuesto. No cabemos. Estamos... Bueno, como el mal nos une, Cristian, muy amable, ha venido al Purgatorio a presentar su nuevo libro, que tengo aquí, mira, que lo tengo por aquí. Se llama Me gusta la fruta. Cristian Campos, voy a quitar el fajín para que la gente lo vea. Portada Ponte gafas de sol para ver la portada. Dijimos, vamos a ponerle un color flúor. Un color, ¿cómo es? Flúor. Qué bonito esto, sí. Muy bonito. Sí, es una manzana, dentro está la cara de Isabel Díaz Ayuso, como pueden, para que la gente lo escuche. Tiene cara como de Cenicienta, ¿no? Sí, que lo escuche... Bueno, de Cenicienta, de villana de Cenicienta. Sí. ¿La foto de cuándo es? ¿O de qué momento es? ¿La sitúas? Pues no lo sé, se le tendría que preguntar a la diseñadora. Estuvimos un día, una tarde, haciendo pruebas con portadas y no sé, la verdad es que no sé de qué año es la foto. Pues aquí está. Me gusta la... Pero está muy guapa. Me gusta la... Es un libro que le va a gustar a Ayuso. Yo creo que sí. Es un libro, no diré tanto como a geografía, quizá, pero que sí, que crítico no es con Ayuso. No es crítico. Es amable con su fenómeno sociológico, vamos a decirlo así. Me gusta la fruta. Yo ya me he manifestado, y lo he escrito además en alguna columna de opinión que he escrito en este periódico, que no me gusta lo de me gusta la fruta. ¿No? O sea, que no me gusta, por empezar ya de potentes, que no me gusta esta como especie de chiquillada
camuflar un insulto a quien sea, el presidente del gobierno en este caso, con, bueno, un juego de palabras. Bueno, si le llamó hijo de puta, pues mal estuvo, pero el hecho de persistir en esta especie de jueguecito de palabras, a mí no me cae bien. Me van a dar hostias por decir esto. A ti, en cambio, sí te parece correcto, digo. A mí me parece que forma parte de la nueva política comunicativa. Es decir, evidentemente, si fuéramos todos por la calle o fueran los políticos insultándose por la calle, hijo de puta, cabrón, tal, pues evidentemente eso sería irrespirable. Pero creo que forma parte de una nueva forma de hacer política que ha entendido muy bien Pedro Sánchez, que ha entendido muy bien Isabel Díaz Ayuso y que ha entendido muy bien Pablo Iglesias. Yo creo que son las tres figuras que han entendido la política del siglo XXI. Entonces tú puedes estar más de acuerdo, menos de acuerdo, añorar las viejas formas, pero la realidad es que ahora la comunicación funciona así y es lo que llega a la gente. Hay un punto de espectáculo, casi de reality show en la política y ahora funciona así. Y los políticos que se han quedado en 1992, y yo creo, por ejemplo, que Feijóo se ha quedado en 1992, una buena parte del Partido Socialista, pues Paje se ha quedado en 1992, hay mucha gente que se ha quedado en la política del siglo pasado. Son gente que, bueno, continúa ganando elecciones porque alguien ha de ganarlas, pero yo creo que la gente que ha entendido la política moderna, la comunicación moderna, son gente como eso, Ayuso, Sánchez, Iglesias, o como... Y eso sin entrar en ideología, sin entrar en lo que ellos defienden ideológicamente, pero lo ha entendido Trump, lo ha entendido Milei, lo ha entendido Meloni, lo ha entendido gente de este tipo. Decías Iglesias, Sánchez y Ayuso, y escribes en el libro, los tres son madrileños. Sí. Y algo tiene que ver también en eso. Bueno, no lo sé, pero es mucha casualidad, ¿no? Yo creo que Madrid es la única ciudad española que vive en su tiempo histórico en el sentido de que es la ciudad más asimilable. Mira, yo había vivido toda la vida en Barcelona. Yo viví durante 40 años en Barcelona y estaba convencido de que Barcelona, porque además se convencen allí de eso, desde la escuela, de que Barcelona era prácticamente Londres, ¿no? Y maravilloso, lo más moderno, ¿no? Y que el resto de España era Mordor. Y un Mordor además anclado no ya en los años 80 o 70, sino prácticamente en el 38, ¿no? Y yo estaba convencidísimo de eso, porque claro, es muy goloso, claro, para un niño, tú a un niño le dices, oye, tú solo por el hecho de haber nacido aquí, de ser catalán y de hablar catalán, eres la leche. Eres mejor. Eres mejor, ¿no? Entonces es muy goloso, porque oye, en cuanto la pifias, pues puedes decir, no, no soy yo, es que esta gente, ¿no? De la otra parte del río, ¿no? De la otra orilla del río, pues es que me están boicoteando, ¿no? Es muy goloso, entonces eso te lo crees y genera pues unas creencias que incluso cuando al final te haces mayor, digamos, evolucionas intelectualmente, ideológicamente y le empiezas a ver los fallos, pero sigue calando, ¿no? Porque es muy goloso el rollo de yo soy mejor por el simple hecho de tal. Y entonces yo llegué a Madrid y dije, hostia, pero es que esto no es lo que me habían vendido. Y Madrid, salvando todas las distancias, es una ciudad que está mucho más, salvando todas las distancias, luego esto me van a sacar el extracto, me van a decir, pero ¿qué dice? Tal, no sé qué, pero es una ciudad que está mucho más cerca culturalmente, económicamente, en atmósfera ciudadana y social de ciudades como Londres, París, Nueva York, que de una ciudad como Barcelona, que para mí está mucho más cerca del concepto pueblo, ¿no? Es una ciudad, pues bueno, tiene 1,5 millones de habitantes, pero sociológicamente es un pueblo, con mentalidad de pueblo. Y esto no lo digo en un sentido peyorativo, pero es lo que es, y Madrid es otra cosa. Entonces yo creo que la gente que ha entendido la política moderna, por fuerza debía salir de una ciudad como Madrid. ¿Nunca te tentó el independentismo a ti? Sí, claro que sí, yo me lo creí, claro, yo me lo creí. Ah, tú llegaste a ser... Claro, y tengo algún artículo por ahí en plan de, oye, pues ¿qué pasa si Cataluña se va de España? Tampoco pasa nada, ¿no? Y somos la leche, ¿por qué no nos vamos Hay que votar, que es democracia. Claro, es democracia. Hay que poner ¿no? una. O sea, no llegué al punto del independentismo, digamos, de alpargata y tal, ¿no? Pero sí que había un punto desde una postura casi libertaria, lo que podría ser un poco, salvando todas las distancias, pero Rayo, ¿no? Rayo, por ejemplo, defiende, oye, pues alguien se quiere ir, que se vaya, ¿no? Claro, él lleva el libertarismo al extremo, ¿no? Y pues desde una postura, digamos, similar a la de Rayo, pues yo decía, oye, pues ¿qué pasa? Pues tal, ¿no? Además yo me creí toda la leyenda negra y tal, ¿no? Pero bueno, pero llega un momento en el que dices que te empieza a rascar, ¿no? Tú sales de Barcelona y dices, espera, que esto no es lo que me habían contado, ojito que hay más mundo, ¿no? Y en ese momento hace crack y ya no vuelves. Dices, en Barcelona fui feliz, pero libre solo al llegar a Madrid.
Bueno, es una hipérbole, ¿no? Es un poco... Entonces, como venga, vamos a y además el comienzo del libro. Claro, hay que entrar como en Salvar al Soldado Ryan, ¿no? La primera escena es ya... El desembarco en Normandía. El desembarco en Normandía. Sí, a ver, claro, es que en Madrid, es que es verdad, mira, a mí me pasó una cosa, yo vivía en Barcelona, pero empecé a venir a Madrid por trabajo, ¿no? Y entonces un día quedé con Rafa Latorre, que nos conocíamos poco, pero un día quedamos, fuimos a comer, nos liamos, fuimos a tomar algo y acabamos, pues, no sé, a las tantas tomando algo en un bar de no sé dónde. Porque yo en aquel momento no conocía Madrid, con lo cual... La verdad que la historia empieza a ser un poco turbia. No. En bar de no sé dónde. No, es muy positiva. Es positiva y el Rafa Latorre, que estuvo aquí, gran tipo. Gran tipo, gran periodista. No, pero a mí me sorprendió porque estábamos en el bar, ¿no? Y entonces, pues, empezó gente que estaba por ahí al lado, empezó a hablarnos, ¿no? Y tal, a charlar con nosotros y tal. Y a mí eso no me había pasado, o sea, literalmente no me había pasado jamás en Barcelona. Nunca jamás. Entonces, claro, mi reacción fue, esta gente quiere algo, nos van a atracar, nos van a pegar el palo, algo raro, algo nos van a vender algo raro. Algo turbio ahí, ¿no? Sí. Y entonces, no, evidentemente no pasó nada, gente muy maja, estuvimos ahí hablando y ya está. Y entonces me acordé de un artículo de Juan Soto Ibars que decía que él llevaba no sé cuánto tiempo viviendo en Barcelona y que tenía amigos de un montón de años y nunca había estado en su casa. Pero que en cambio llegaba a Madrid una noche, conocía gente en el bar esa misma noche y acababa en su casa tomando algo, ¿no? Y que eso no pasaba nunca en Barcelona. Entonces, a eso me refiero cuando quiero decir que Madrid es una ciudad moderna, abierta, cosmopolita, y aunque Barcelona se lo crea, pues no lo es. En ese sentido, pues Barcelona es una ciudad mucho más constreñida, mucho más de grupos, de tu grupo, mucho más provinciana, y eso sí que lo digo en el sentido despectivo, que Madrid es una ciudad, pues, para mí, es una ciudad del siglo XXI. Bueno, y en Madrid es donde, en la región de Madrid es donde gobierna Isabel Díaz Ayuso, que es la figura de este libro. ¿A ti el interés por Ayuso, entiendo que te viene de largo? Bueno, yo la descubrí a partir de la pandemia. Yo la verdad es que no había seguido su carrera. Que es el momento fulgurante de Claro, ella. claro. Coincidió mi llegada a Madrid, porque yo llegué en 2020, a finales de 2020 a Madrid, y coincidió con su despegue, porque su despegue no fue cuando ella es nombrada presidenta, sino empieza en la pandemia cuando ella decide abrir Madrid, el famoso abrir los bares, ¿no? Y entonces, a partir de ahí la empecé a conocer. Y a mí me interesó como fenómeno sociológico, como fenómeno político. Es que a mí la política en realidad, claro, yo trabajo en periodismo político, pero en realidad no me fascina especialmente. Pero sí que me interesaba como fenómeno sociológico. Como fenómeno sociológico, ella es realmente un personaje muy interesante. Mira, una vez comí con una persona de su equipo y entonces me dijo, estábamos hablando de ella, sí. Y entonces me dijo, ¿sabes eso que decir los periodistas de que Ayuso es una estrella del rock, una estrella del pop y tal, ¿no? Y yo dije, sí, por supuesto. Y pensaba que me iba a decir, joder, pues gracias porque nos permite llegar a un público al que no llegaríamos desde una perspectiva estrictamente política, ¿no? Y entonces me dice, pues no nos gusta nada porque ella es política, entonces hay que juzgarla como política y entonces no nos hacéis un favor, ¿no? Y yo pensé, bueno, tiene razón, pero por otra parte, es que Ayuso la vota el 50% de los madrileños, o casi el 50%, es decir, 1 de cada 2, ¿no? O sea, tú no llegas a toda esa gente si no eres un fenómeno sociológico más que un fenómeno político. Entonces, yo entiendo lo que él decía, pero por otra parte, su éxito es más sociológico que político. Ella tiene un carisma, independientemente de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, lo repito, pero ella tiene un carisma que va mucho más allá del carisma normal de un político, ¿no? Creo que a raíz de esto escribió una vez David Mejía, no sé si fue aquí en Llavite, que aquello de que Casado nunca va a los bares que Ayuso cierra, o algo así. Exacto. Ellos cierran los bares y Casado nunca iba a ellos, ¿no? Claro. Esa figura de... Además, fíjate, es un personaje muy bien construido porque, fíjate, Pablo Casado, ¿qué música le gusta a Pablo Casado? ¿Tú qué dirías que le gusta? No sé. ¿Qué películas? Coldplay. Le pega, o Taylor Swift, ¿no? Sí, algo así como mainstream, ¿no? Claro, pero no tienes ni idea, ¿no? En cambio, de Ayuso sí que lo sabes, ¿no? Le gusta el pop de los 80, español, Depeche Mode, etc. No es un personaje bien construido. Hay una, no sé dónde lo leí, libro sobre cine. Es que yo tengo muy mala memoria, entonces la frase de no sé dónde lo leí lo voy a repetir mucho. Pero... Tú di que es de Chesterton. Pues Chesterton decía que en cine... Sí. No, que un personaje está bien construido, cuando tú le preguntas a alguien, oye, defíneme este personaje, te es capaz de definírtelo en 3 palabras, ¿no? Pues yo que sé, Han Solo de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Pues es un macarra, es chulo, tal, no sé qué. Pero en cambio un personaje está mal definido cuando
está mal construido desde el punto de vista del guión cuando tú no eres capaz de definirlo, ¿no? Entonces Pablo Casado era un personaje mal definido desde el punto de vista del guión, ¿no? Tú a Pedro Sánchez lo puedes definir, tú puedes decir, oye, pues es un chulo, o es un mentiroso, o al revés, o es osado, o es audaz, lo puedes definir de muchas maneras, pero vas a tener la palabra, y Ayuso igual, y Pablo Iglesias igual. Pero hay gente que es indefinible. ¿Tú cómo definirías a Feijóo? ¿Sabes? ¿O cómo definirías? Gallego. Es gallego, Sí. ¿no? Sí, es gallego. Pero tampoco te dice claro, mucho. Tampoco, exacto. Pero bueno, pero seguramente utilizarías la misma definición que utilizarías para Rajoy, por ejemplo, ¿no? Y mira, y Rajoy estaba mejor definido, también porque estuvo de presidente mucho tiempo y entonces, pues bueno, eso ayuda a definir, ¿no? Pero es que hay gente que no está definida y entonces esa gente no cuaja. Y cuando cuaja es que es un fenómeno sociológico. Pero lo que también pasa con Ayuso es que le cae muy bien a mucha gente y le cae muy mal a otra. No sé si también es algo parecido a lo que le pasa a Pedro Sánchez, que le cae muy bien a mucha gente y le cae muy mal, pero muy mal a otra mucha gente. ¿Tú crees que cae bien? Yo creo que hay gente, no sé si caiga bien. Yo creo que es utilitarista. Yo creo que ese es el tipo que tritura a los otros, a los que me caen mal. Es cierto que quizá ahí está la diferencia y ahí te lo puedo llegar a comprar, que Ayuso es verdad que cae bien incluso a gente a lo mejor a la que no la ha votado. Es decir, que cae bien de que, oye, me iría a tomar algo con ella. Y Pedro Sánchez, por opinar, no es tanto que caiga bien, que puede caerle bien a la gente, y no lo dudo, sino que es verdad que tú, como tú dices, nos sirve, digo, si fuera parte de la gente que le vota, nos sirve como el baluarte contra la fachosfera, claro. contra los malos, contra los de enfrente, es decir, que es el que vale ahora mismo, porque la izquierda, a su izquierda, digamos que está en descomposición, entonces es el que nos vale. Claro, yo es que si hubiera un Pedro Sánchez libertario, vamos a imaginarlo, yo te lo compraba ya, o sea, es el soldado que yo quiero en los videojuegos, es el soldado que quiero, o sea, ¿cuánto hay que pagar? O sea, yo lo quiero, porque es alguien que tritura al contrario y evidentemente tiene triturado al Partido Popular, no a Ayuso, pero sí al PP de Génova, ¿no? Al PP de Feijóo, de Soraya, de Rajoy, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues Pedro Sánchez es un crack, eso hay que reconocerlo, en lo suyo. Otra cosa son las consecuencias de todo eso, ¿no? Dices la importancia de que Ayuso sea periodista, Miguel Ángel Rodríguez es periodista, nombras a varios miembros del gabinete de Ayuso que son periodistas. ¿Para ti es importante esto? Para mí es muy importante porque demuestra que yo creo que una buena parte del éxito de Ayuso es la comunicación, lo sabe manejar muy bien. Hay una intuición, yo creo que Miguel Ángel Rodríguez es uno de los mejores jefes de gabinete o estrategas que ha habido en España, muy superior a Iván Redondo, por ejemplo, que tenía un poco la fama, pero yo creo que ni de lejos llegaba a lo de Miguel Ángel Rodríguez y es uno de los grandes jefes de gabinete que ha habido en España. Pero ellos manejan muy bien la comunicación y si te fijas, el éxito de Ayuso se basa en buena parte, es intuitivo. Ella no hay un gran plan detrás, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ella funciona por intuición, ¿no? Hay muchas veces que tú ves algo que hace ella, no sé, por ejemplo, el anuncio aquel de las últimas elecciones, ¿no? ¿Cómo era? Era del Ganas, ¿no? Que salían, creo, en una plaza de toros, sí, ¿no? Las ventas. Y exacto, salían, ¿no? Y hacían la forma de la comunidad. Y entonces, sí, él bailaba, bueno, bailaba, sí, movía un poco. Era objetivamente horrible. Sí, era bastante horrible. Sí. Era horrible. Pero pegadizo. Equilicua. Y entonces, luego de repente lo veías en TikTok, los adolescentes lo copiaban, lo veías, o sea, eso triunfaba. Claro, a mí, yo llego a estar en el equipo de Ayuso y digo, o sea, y tengo poder de decisión sobre eso, y digo, pero, o sea, ni por el forro, o sea, esto ni de broma, o sea, vamos a cambiar otra idea, esto no puede ser, eso es horrible. Pues funcionó. Y eso demuestra una intuición. Te estoy poniendo un ejemplo un poco pequeño, ¿no? Sí. Pero entiéndeme, y eso ha funcionado en otros momentos. No ha funcionado con el Me gusta la fruta, que era era muy arriesgado. Ha funcionado, tiene una intuición, y tú lo ves, tú vas por la calle con ella o quedas para entrevistarla, lo que sea, y se forman corros alrededor, ¿no? de gente, ¿no? Que viene a saludarla, que se quiere hacer una foto, que quiere hablar con ella. Eso no pasa con ningún otro político. A mí no me ha pasado con ningún otro político con los que he estado, ¿no? Y eso demuestra que hay de alguna manera conecta. Yo creo que es una conexión auténtica y espontánea, no está prefabricada. Y en el caso de Pedro Sánchez, yo creo que la conexión es utilitarista. Este es el cañón, esta es la bomba con la que yo me estoy cargando a los otros que los odio a muerte, ¿no? Entonces, pero bueno, es muy útil. Pero yo creo que es diferente, son fenómenos de tipo diferente. Estableces varias teorías sobre
quién ha creado a Ayuso. ¿Quién ha creado a Ayuso como figura política? A mí la que más, no sé si la que más me interesa, pero sí al menos la más repetida es la de Miguel Ángel Rodríguez, o sea, la de Mar, la del jefe de gabinete, que fue la persona que llevó a Aznar a la presidencia del gobierno. De verdad que siempre es muy poético, lo llevaron los españoles que lo votaron, tal igual. Pero la importancia de Miguel Ángel Rodríguez en Ayuso es tan importante como algunos parecen querer hacer creer a la gente. Él lo niega rotundamente y su equipo también. Dicen, no, o sea, el 90% es, de hecho, a veces preparamos un plan, hacemos un guión, escrito, tal, pues vamos a decir esto, vamos a decir lo otro, bueno, lo va a decir ella, etcétera, etcétera. Y dice, luego sale y sale por peteneras y da vueltas y acaba en un sitio absolutamente genial que luego se convierte en el titular y que genera la polémica y lo que le da visibilidad y lo que la pone en el foco. Y eso es totalmente espontáneo. Entonces ellos lo niegan rotundamente. Yo me lo he de creer, claro, yo no estoy allí para ver lo que ocurre luego entre bambalinas, ¿no? Pero yo creo que hay una buena parte, yo creo que hay una buena parte de espontaneidad. Y parte del peligro que tiene ahora Isabel Díaz Ayuso es que esa espontaneidad se pierda. Se pierda por bueno, lleva mucho tiempo como presidenta y que entre como en una rutina más de yo soy política, ¿no? Y entonces pierde un poco ese gracejo que tenía. Hubo un punto de equilibrio, ¿no? Ya cuando empezó no tenía experiencia, ¿no? Entonces recuerda que se la criticaba mucho, ¿no? Porque ha dicho una tontería, tal, no sé qué, ¿no? Luego alcanzó un punto, ¿no?, de éxito en el que las tonterías eran geniales, ¿no? Y ahora está en un punto como muy institucional y vamos a ver cómo se recicla, ¿no? Porque ahora ya no es ella la que confronta directamente con Sánchez, está Feijóo, y antes Casado pues no era rival para Sánchez, pero ahora Feijóo quizá un poquito más, al menos los sondeos dicen eso, y ya no está Casado, ¿no? Con lo cual ya no tiene un enemigo tan claro delante, ¿no? Entonces ha de reciclar. También ayudó con la popularidad del personaje político la caricatura que hicieron de ella. Claro, eso le hicieron un favor, porque es lo que te decía antes, o sea, a lo que tiene que aspirar un político moderno es no creas un personaje en el sentido de algo completamente distanciado de mi yo real, ¿no? Pero sí que tiene que... la gente tiene que verte como alguien humano, con aficiones humanas, con fallos humanos, en fin, con virtudes humanas. Y entonces, en el momento en el que tú la caricaturizas y la empiezas a dibujar como una botarate, ¿no?, que va diciendo cosas completamente disparatadas y tal, pero tú ves que ya las dice con una naturalidad pues a prueba de bomba y las vuelve a decir y tal, empiezas a pensar, hostia, pues esta política es algo diferente. Es alguien que al menos está diciendo cosas que evidentemente no solamente dice tonterías, dice otras cosas, ¿no? Pero le da una imagen de espontaneidad y de naturalidad que conecta muy bien con la gente. Entonces le hicieron un favor. Yo creo que en un primer momento le hicieron un favor, ¿no? Y de hecho en el libro comento una cosa que dijo Àngels Barceló cuando ella fue nombrada candidata por Pablo Casado a la presidencia de la Comunidad. Y Àngels Barceló dijo... Pablo Casado creía que, es que no recuerdo la frase exacta, está en el libro, ¿no? Pero algo así como que había escogido una Terminator, ¿no? Y lo que tiene es a una candidata que se ha convertido en el centro de la campaña por las tonterías que dice, ¿no? Y ella creyó que la parte importante de la frase era por las tonterías que dice, ¿no? Cuando la parte importante era se ha convertido en el centro de la campaña. Y eso fue lo que salvó esas elecciones y lo que le permitió llegar a presidenta. Seguramente si no se hubiera convertido en el centro de la campaña, gracias, entre otras razones, a la caricatura que hicieron de ella, pues a lo mejor no hubiera conseguido los votos necesarios para llegar a presidenta, ¿no? Sí, se suele hablar de Esperanza Aguirre y de Díaz Ayuso, incluso tú llegas a hablar de que hay un cierto paralelismo, podría haberlo, entre Zapatero y Sánchez y Esperanza Aguirre y Ayuso, salvando todas las distancias que hay de seguimiento del poder y de la dinámica de poder, pero sí diferencias, por ejemplo, entre Esperanza Aguirre y Ayuso, la clase social. De dónde viene cada una, de dónde nacen y en qué condiciones y en qué maneras, ¿no? Y eso también es importante destacarlo, ¿no? Claro, porque Esperanza Aguirre consiguió mayorías absolutas, pero lo hizo en un momento en el que no existía Vox y no existía Ciudadanos, con lo cual era más fácil, digamos, entre comillas, aglutinar todo el voto del centro hacia la derecha. Ahora no, Ayuso ha conseguido mayoría absoluta cuando existe Vox, existía Ciudadanos
y el escenario político está atomizado en muchos partidos, ¿no? A derecha e izquierda. Con lo cual tiene mayor mérito. Y yo creo que el mérito viene de que ella no es percibida como... Claro, Esperanza Aguirre es baronesa, ¿no? Con lo cual, y su clase social, evidentemente, pues es la cuasi aristocracia o la aristocracia, ¿no? Entonces eso, pues, necesariamente crea una barrera, ¿no? La Comunidad de Madrid de hoy es producto de lo que empezó a hacer Esperanza Aguirre en su momento. Pero Isabel Díaz Ayuso lo ha, digamos, transversalizado. No sé si existe ese palabra. Si no lo inventamos. Pero, si no lo inventamos. Pero ella lo ha llevado más allá y ha hecho que eso, lo que construyó Esperanza Aguirre, que es convertir una comunidad autónoma española sociológicamente socialdemócrata, como todas las demás, sí, la convirtió en una comunidad autónoma sociológicamente centro-derechista o liberal. Y eso lo ha llevado al extremo, o lo ha llevado hasta sus últimas consecuencias, Isabel Díaz Ayuso consiguiendo ganar pues, en feudos que antes considerábamos que eran feudos de la izquierda, rocosos y que jamás se van a caer en manos de nadie del Partido Popular, ¿no? Pero es que yo considero que Isabel Díaz Ayuso es un partido aparte. O sea, está el Partido Popular porque en algún lado tiene que estar, pero es un partido aparte. Decías lo de sociológicamente, a ti te interesa la sociología, sí, ya lo has dicho. También te interesa esto del marco mental. El marco mental. Es un libro que le va a gustar a Ayuso, pero que igual a ciertas personas dentro del Partido Popular no les va a gustar porque le metes alguna hostia, algún palito no les va a gustar nada. al PP en cuanto a eso, en cuanto a... No sé si no lo llegas a decir así, pero leyéndolo a veces uno entiende que el PP parece a veces una especie de marca blanca del PSOE, una cosa así... Bueno, lo es, ¿no? En cierta manera lo es. O sea, yo entiendo que la gente de izquierdas no va a estar en absoluto de acuerdo con esto, pero la ideología del PP ahora mismo es absolutamente socialdemócrata, ¿no? Por ejemplo, Juanma Moreno, no sé si fue ayer o ha sido esta mañana, pero hablaba del cambio climático con un discurso que era exactamente el mismo de Teresa Rivera, ¿no? Y Teresa Rivera está considerada, incluso dentro del movimiento ecologista, como una radical en este asunto, ¿no? Entonces, el discurso de Juan Manuel Moreno era exactamente el mismo que el de Teresa Rivera, con lo cual es que la diferencia es realmente muy poca, ¿no? Entonces, yo es que estoy de acuerdo con esa gente que dice, bueno, en el caso de que Feijóo llegara a la Moncloa, está por ver, yo creo que no va a llegar, pero en el caso de que llegara, no va a hacer una gran revolución, ¿no? Y no va a aplicar un programa de liberal o de derechas, ¿no? Va a corregir algunas cosas, ¿no? Va a poner orden en algunas cosas, pero no va a hacer grandes cambios, ¿no? Es un poco aquello de que los partidos conservadores son conservadores de lo que hay en cada momento, ¿no? Y si lo que hay es la izquierda, pues vamos a conservar la izquierda, ¿no? Y yo creo que el PP ahora mismo es un partido básicamente socialdemócrata. Todos los consensos socialdemócratas de la Unión Europea actuales, el bonderleyenismo, sí, los asume el PP prácticamente al 100%. Incluso había en la última campaña, esa que el PP iba a ganar y ganó, pero por mucho menos de lo que se esperaba, entonces acabó ganando Sánchez. En esa última campaña, uno de los lemas era de Feijóo y demás, era derogar el sanchismo, pero después tampoco, tú lo llegas a decir en el libro, dice, el PP no tiene un proyecto de país alternativo al PSOE. Porque esto de derogar el sanchismo, y ahí tenía razón el PSOE cuando se lo decía, ¿en qué consiste exactamente? Dice, no, bueno, arreglar distintas cosas, pero después cuando vieron que no le llegaban los votos, pasaron de derogar el sanchismo a querer pactar con el PSOE y que el PSOE les apoyara. Había una sensación de indefinición. O sea, de que no hay un proyecto de país. Tú entiendes que el PSOE sí lo tiene, que el PP no lo tiene. Yo creo que el PP desde luego no lo tiene. Fíjate que ellos insisten mucho en la idea de que somos un partido fiable, somos un partido serio, somos un partido... que sabemos gestionar. Que sabemos gestionar, ¿no? Entonces dices, bueno, vale, perfecto, pues ser serio y fiable y honrado y tal, pues son argumentos de venta para un comercial inmobiliario que me ha de vender un piso, pero eres un político que tiene que tener un proyecto de país, y un proyecto de país que se distinga en algo sustancial de lo que tiene el partido de la oposición, porque... Si yo soy una persona de centro, de esas que supuestamente a veces vota al PP y a veces vota al PSOE, y me encuentro con que el PP lo que me propone es más o menos lo mismo que el PSOE, pero digamos, bueno, vamos a hacer eso, pero bien, ¿no? Un poco más serio, un poquito más, ¿no? Perfumado, ¿no?
pues a lo mejor me quedo donde estoy, porque oye, el cambio tampoco es tan sustancial, ¿no? Y yo creo que no tienen un proyecto. Además, estos bandazos que pegan, ¿no? De repente se van a la derecha supuestamente más cercana a Vox y de repente pues te defienden las mismas ideas que defiende el PSOE. O sea, hay una indefinición total y ellos se les nota mucho que no saben hacia dónde tirar, ¿no? Entonces, yo una vez hablaba con un estratega del Partido Popular, que era muy crítico con la estrategia del Partido Popular, y me decía, pero es que escojamos uno de los dos. Si nos vamos al centro y somos más socialdemócratas que Pedro Sánchez. Y entonces, oye, pues no vamos a pactar con Vox, no queremos saber nada con ellos. Y oye, y asumimos todos los mantras de la Agenda 2030. Sí. Y oye, perfecto, nos convertimos en un partido de derecha socialdemócrata, ¿no? Y si nos vamos al otro lado y competimos con Vox, pues competimos con Vox. Entonces nos convertimos en un partido de derechas que defiende ideas de derechas o liberales o conservadoras o como lo quieras llamar, ¿no? Pero hay que tener un proyecto y la gente lo debe ver. Una vez más, es lo de la definición del personaje, ¿no? Pero no, el PP no está ni en un lado ni en el otro, ¿no? Entonces a veces parece que se pone duro, pero les sale mal porque ¿no? está fuera de personaje. Y a veces se ponen blandos, pero entonces también están fuera de personaje porque evidentemente lo hacen mejor las izquierdas, claro. Si yo me voy a poner a competir en ecologismo con el señor Pedro Sánchez o con el PSOE o con Más Madrid, pues evidentemente no voy a ganar, ¿no? Porque todas las claves lo tienen ellas, ¿no? Yo no voy en bicicleta o en patinete, no, yo qué sé, no defiendo la ciudad de 15 minutos, no voy con un tote bag, no sé, no lo voy a hacer tan bien como lo hacen ellos, porque la izquierda lo hace muy bien y lo ha capitalizado muy bien. Entonces, ¿de qué vas? O sea, defínete de una vez. ¿Tú ahora tienes a quién votar? No, claro que bueno, no. ¿A quién voy a votar? Palabras que no, ¿te van a tirar alguna pota a Vox entonces? Claro, eso es. Pero yo no soy de Vox, quiero decir, te lo he dicho antes, cuando he dicho voy a votar a este partido, ha sido Ciudadanos. Ha sido Ciudadanos de Inés Arrimadas, luego ya no. Y en el momento en el que se fue Inés Arrimadas, por razones X, no porque se fuera ella, pero yo dije, yo no voy a votar más a Ciudadanos y por esto y esto, que ya te digo que me trajo problemas. Pero lo he dicho. Es curioso, porque a mí me surgía esta idea leyendo el libro, que es curioso, o al menos me parece curioso de la forma que tenemos los periodistas de hablar de los temas, que me da cuenta, tú también te has dado cuenta, que siempre que se habla del PP siempre hay como varios sectores, ¿no? Está Ayuso, que sería un poco sector duro, después hay sectores más blandos, bueno, Juanma Moreno, además, o sectores más extremistas. En el PSOE no. En el PSOE no hay sectores. En el PSOE están los críticos o el crítico que es Paje. Y ya está. Y sanchismo. Y Sánchez. Y ya está. Me parece curiosa esta división que hay entre... Pero incluso todos los medios acaban cayendo en eso, ¿no? En sector duro del PP o el sector... y en el PSOE me da cuenta que no hay sectores. No, bueno, claro, a ver, estar en el poder, estar en la Moncloa aglutina mucho, ¿no? Sí. O sea, une mucho, ¿no? Y además te da carisma, ¿no? Sánchez era el repudiado del PSOE, ¿no? Era un apestado. Sí. Y en el momento en el que llegó a la Moncloa se convirtió en Dios Padre Nuestro Señor. Entonces, claro, eso aglutina mucho y es normal que en la oposición pues haya más corrientes y en el PSOE no haya tantas corrientes. También es verdad que el PP controla ahora más autonomías, entonces hay más posibilidades de que tuviera las diferencias entre sus varones, ¿no? Las diferencias de personalidad y de programa entre sus varones. Pero fíjate, hay una cosa muy curiosa que es que has dicho, Ayuso es el sector duro. Ayuso es una liberal en el tema social, no se diferencia mucho en algunos temas, por ejemplo, en el tema de los menas, no se diferencia en mucho de lo que puede defender el PSOE, ¿no? En sus momentos sensatos. Y fíjate, nos convencen las formas, ¿no? Porque para mí Ayuso está mucho más cerca del centro que alguien como Juan Manuel Moreno, que es un conservador, pero en cambio socialmente, como defiende algunas causas de la izquierda, tú lo aproximas al centro, ¿no? Pero es un conservador con ideas socialdemócratas. Y es curioso eso, nos dejamos llevar por las formas dominan mucho. Es como cuando los de Vox dicen, joder, ojalá tuviéramos a Cayetana, ¿no? Cayetana es de Ciudadanos. Cayetana no ha sido nunca en su vida del PP. Ideológicamente, evidentemente ya está en el PP y es del PP, pero quiero decir que su partido natural hubiera sido Ciudadanos. Pero en cambio, como sus formas son aparentemente duras, entonces la gente de Vox dice, queremos a Cayetana. Cayetana no se iría jamás a Vox, porque lo considera un partido nacionalista, extremista y conservador, y en todo caso se iría a Ciudadanos. Y Ayuso igual, y si a Ayuso le das a escoger entre Vox y Ciudadanos, seguramente se va a Ciudadanos, antes que a Vox, pero de largo. Entonces, nos dejamos guiar un poco por las formas, ¿no? Confundimos el tono con la ideología. Claro, y por ejemplo, Pedro Sánchez, pues, que es alguien que te habla con un tono suave, ¿no? Con
con esta retórica, ¿no? Habla mucho y no dice nada, ¿no? Comparecencias de 1 hora y media, ¿no? Es que no dice absolutamente nada con contenido, ¿no? Entonces parece que sea como muy institucional, ¿no? Y es un tipo hiperduro, es un tipo de formas, no de formas, pero de fondo casi autocrático, ¿no? Es decir, controlar todas las instituciones, imponerse, pisar las cabezas que haga falta, triturar a los de tu propio equipo, cuando has utilizado a alguien y ya no te sirve, lo echas y luego lo recuperas y te vuelve a interesar. Ahora mismo, ¿no? Después de levantar un muro contra la ultraderecha, ¿no? La internacional ultraderechista, ¿no? Pues ahora están pactando con Orbán y Meloni porque le interesa que salga Teresa Rivera. Es decir, es un tipo sin ningún freno político moral. Es decir, él si tiene un día que tiene que pactar con Vox porque le conviene para quedarse en la Moncloa, lo hará sin ningún tipo de problema. No pactará con el PP, que es alternativa, pero sí que pactará con Vox. Entonces, estamos confundiendo las formas con el fondo. Una de las cuestiones que también se plantea el libro es el si funciona Ayuso fuera de Madrid. Es una de las grandes preguntas que siempre se hacen. Dicen, ¿funciona Feijóo fuera de Galicia? Bueno, está por ver si acaba funcionando del todo. Pero tú tienes respuesta a esa pregunta. Digo, ¿funcionaría Ayuso a nivel nacional? Yo creo que Ayuso habría ganado las elecciones de 2023, pero clarísimamente. Las habría ganado y con las cifras que le daban los sondeos a Feijóo. Y porque además, ¿por qué no va a funcionar Ayuso? Es decir, ¿cuál es el factor que hace que Ayuso no funcione fuera de... No, es que es demasiado madrileña. ¿Y Pedro Sánchez? ¿Y Pablo Iglesias? No, es que es muy chula. ¿Y Pedro Sánchez? Que es un tipo que parece que camine con espuelas. O sea, ¿qué es lo que no funciona Ayuso fuera de Madrid? ¿Y por qué va a funcionar? Ayuso es demasiado madrileña, por ejemplo, ¿no? Y Feijóo no es demasiado gallego, y Rajoy no era demasiado gallego. O sea, un señor de Murcia, o sea, ¿en qué se identifica con Feijóo? Y un señor de Jaén y un señor de Bilbao. Es decir, son relatos que compramos porque no sé, yo es que no lo compro, no lo compro ni de lejos, ¿no? Porque además, si tú preguntas a la gente cuál es el factor, el rasgo distintivo, esto también está explicado en el libro y además no lo digo yo, lo dice Pilar Rodríguez de los Santos en una entrevista que le hago. ¿Cuál es el rasgo distintivo de Ayuso? Si tú preguntas a la gente por la calle, te va a decir los huevos, ¿no? Lo típico de las papas al Ayuso, ¿no? Pues los huevos, que es una tía valiente, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es la comunidad española en la que ser valiente no es un atributo positivo? O sea, ¿en qué comunidad española se considera que ser un cobarde es algo positivo y que deseable en un político? O sea, ¿por qué no va a funcionar Ayuso? No sé. Pero mi primera pregunta, que no era relato, mi primera pregunta. No, sí, pero tú, ¿por qué crees tú que no funcionaría? No lo sé. Yo no he dicho ni que sí ni que no. Yo pregunto. ¿Y tú qué crees? Pues es una duda que tengo, la verdad. Es una duda que tengo. Tengo serias dudas, no lo sé. Tengo serias dudas de mi respuesta, no de si Ayuso funcionaría o no. Sí. O sea, que lo tendría que ver. ¿Quién sabe? Es que, claro, la duda está siempre... La duda entiendo que ahora está en si una vez se va Feijóo, si no acaba ganando. O si el debate estaría entre Juanma Moreno y Ayuso, entiendo yo. El PP se lo plantearía así, ¿no? Es como Juanma Moreno, el regreso del sorayismo... o Ayuso, y es un ala, pues eso, más Esperanza Aguirre, un poco... Entonces volveríamos al debate en el... Sí, volverían ellos al debate... Un PP sin proyecto, un PP con proyecto, ¿no? Sería una cosa, pues, ¿qué elegir? ¿Qué no elegir? Pues... No lo sé, en los partidos, fíjate que hace solo unos años la estrella en ascenso en el PP era Cayetana, ¿no? Cayetana era, Cayetana, ¿no? Y Cayetana hoy en día, pues bueno, pues no aparece en ninguna quiniela, ¿no? Ha quedado un tanto diluida, ¿no? Y ahora ha recuperado un poco de protagonismo, pero es muy difícil, ¿no? En los partidos surgen champiñones, ¿no? Sí. Y a mí, por ejemplo, antes de escribir este libro me habían hablado de que el tapador era Mazón, ¿no? Que Mazón era la gran esperanza, ¿no? En una hipotética batalla entre Ayuso y Juan Manuel Moreno, el tapado sería Mazón, ¿no? La tercera opción que seguramente aglutinaría pues, a los que no quieren ni el uno ni el otro, ¿no? Y fíjate, y ahora con el tema de la Dana de Valencia, pues seguramente pues, ha quedado triturada su esperanza, si es que tenía alguna, en ese sentido, ¿no? Así que nunca sabes, puede surgir alguna figura, de repente surge una estrella, pasa algo, alguien toma una buena decisión de gestión política y de repente se convierte en una estrella, en una comunidad con una cierta proyección. Claro, no es lo mismo ser presidente de La Rioja o de Asturias que ser presidente de Andalucía o de Valencia o de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero nunca sabes, ¿no? Entonces ya veremos qué pasa. ¿Tú cuál crees que es el futuro de Ayuso, digo? ¿Tú crees que todo va encaminado a que ella
Yo creo que se ha de reciclar, ha de encontrar un nuevo banderín de enganche, porque ella ascendió por una razón muy clara y es que los dos tipos más odiados de España, que eran Pablo Casado y Pedro Sánchez, iban contra ella y iban a degüello contra ella. Ella resistió contra Sánchez, se impuso en muchos aspectos en la Comunidad de Madrid a Sánchez y se cargó a Pablo Casado. Y eso la catapultó. Entonces tuvo un pico, pero ahora ya no hay ese enemigo. Por supuesto, continúa siendo Pedro Sánchez, pero la tarea de oposición está más dividida, ¿no? La hace ella, pero también la hace Feijóo. Y entonces está mucho más diluida en ese aspecto. Yo creo que ha encontrado un banderín de enganche y si lo encuentra, y ya veremos cuál es ese banderín de enganche, yo creo que la política internacional está muy movida y muy rara y vamos a ver qué pasa durante los próximos 2 años. Pero si encuentra un banderín de enganche, pues todavía puede tener vida. Si no, pues bueno, ya se quedará en la Comunidad de Madrid todo el tiempo que le dé la gana. Yo creo que es muy difícil que la izquierda logre montar ahora un proyecto alternativo con pies y cabeza. Pero ya se quedará en la Comunidad de Madrid todo el tiempo que le dé la gana, ¿no? Ahora iban a llamar a Óscar López, ¿no? Decían, sí, porque... Bueno, se publicó aquí en Ayuso y también que decían que... Y me parece lógico porque... Para impulsar a Óscar López para... Y me parece lógico porque a mí Lobato, por ejemplo, me cae bien. Y si me cae bien a mí, que soy la oposición, quiere decir que no funciona para lo que tiene que funcionar, ¿no? Y seguramente un perfil mucho más tipo Óscar Puente, ¿no? Alguien que venga aquí soltando hachazos y barbaridades y tal, pues a lo mejor funciona mejor. A lo mejor es el... Pero bueno, ya lo intentaron es un poco lo que hizo Pablo Iglesias, ¿no? No le funcionó. Pero a lo mejor se lo hiciera el PSOE, porque claro, Gabilondo lo intentaba, pobre hombre, pero era ridículo, claro, ¿no? O sea, lo más agresivo que decía era, bueno... Bueno, pero Gabilondo, quiere decir, Gabilondo ganó las elecciones. ¿Cómo? Y Gabilondo ganó las elecciones. Claro, pero no gobernó, claro. Pero sí. Por Ciudadanos. Sí. Por Ciudadanos no quiso. Claro. Sí, pero bueno, a ver, no era alguien que arrastrara masas, ¿no? No era alguien que yo creo que pues se le votaba porque era el PSOE. Pero no creo que hubiera nadie que dijera, oye, es que Gabilondo me ilusiona, ¿no? Ilusionarse ya es tan difícil en la política. Es muy difícil. Es muy difícil. A ver, la pregunta más difícil de todas es, ¿qué es lo que menos te gusta de Ayuso? ¿Qué es lo que menos? Sí, después de toda esta... No lo sé, porque es un libro muy elogioso con ella. ¿Qué es lo que menos te gusta de Ayuso? Pues precisamente lo que te he dicho antes, yo creo que está perdiendo la clave de su éxito, la clave que la convirtió en un fenómeno sociológico es esa espontaneidad macarra y fresca o sea, yo no me creo al 100% que soy una política, ¿no? O sea, yo soy alguien que ha caído en la política, pero yo no soy una política profesional. Y yo creo que está ahora mismo, o transmite la sensación de que ella ahora ya es una política profesional, ya no es un elemento extraño, un marciano que ha caído en la política, ¿no? Y que se comporta de una manera... un poco como, no sé, salvando las distancias, y no tiene nada que ver, pero es un ejemplo. Milei tú lleva gobernando, pues, no sé, pues casi un año, y tú no continúas sin verlo como un político, ¿no? Es como un elemento extraño que ha aterrizado ahí, es un marciano que ha aterrizado, ¿no? Incluso Donald Trump, ¿no? Tú no lo ves como un político, lo ves como alguien de fuera de la política, y precisamente eso es lo que te hace pensar que esa gente puede cambiar algo. ¿Vale? A lo mejor luego es un desastre el cambio, pero tú dices, bueno, esta gente va a cambiar algo, porque vienen de fuera de la política y no tienen los condicionantes de la política. Entonces, eso era lo que transmitía Ayuso, y yo creo que ahora ha dejado de transmitirlo. Entonces, creo recuperar la frescura es un poco difícil, ¿no? Es lo que pasa con los grupos, ¿no? El primer disco es la hostia, ¿no? Sí. Y luego ya con el tiempo pues se van aburguesando y tal, ¿no? Y pasa un poco que Ayuso ya está en su tercer o cuarto disco, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor su obra maestra fue el primero, ¿no? O el segundo. Sí. Y ahora ya, pues ya está un poco en el rollo de reinventar, pero tampoco me puedo diferenciar mucho de lo que era antes, porque entonces ya no sería el mismo grupo, ¿no? O sea, hay muy pocos David Bowie. Pero es difícil, porque claro, la exposición pública es complicada. Es muy complicado. La gente se acaba cansando. Claro. Claro. Entiendo que se cansan hasta ellos mismos, claro, de verse y de repetirse y de decir, esto ya no lo dije. Claro. Ayuso lleva ya desde 2019, si mal no me equivoco, gobernando, con lo cual son ya unos cuantos años. Claro, bueno, también los lleva Pedro Sánchez, ¿no? Pero Pedro Sánchez es una persona que, o sea, su objetivo es diferente, su objetivo es permanecer, ¿no? Y en cambio Ayuso, pues su objetivo no es permanecer por permanecer, ¿no? Yo creo que ahí estaremos de acuerdo, tanto derecha como izquierda. Y
Entonces, en ese sentido lo tiene un poco más difícil, porque mientras el objetivo de Pedro Sánchez pues, es muy claro, ¿no? Yo me quiero quedar aquí, el de Ayuso es, pues creo yo, hacer cosas, ¿no? Y es que es de acuerdo o no es de acuerdo con esas cosas, pero parece que hay un proyecto de comunidad, ¿no? Ahora se va a Corea del Sur, por ejemplo, pues para buscar inversiones, ¿no? Mientras el lunes pasado estaban Esquerra Republicana, Bildu, PNV y tal, ¿no? Peleándose de entelladas, ¿no? En plan, yo te doy el impuesto, yo les subo el IVA o les crujo con el diésel si tú me dejas que machaque a Repsol y me das parte para que me lo lleve a Cataluña, me lo lleve al País Vasco y tal. Mientras estaban en esa pelea de hienas, ¿no? Por utilizar una metáfora ofensiva, pues bueno, pues en la Comunidad de Madrid estaban planeando un viaje a Corea del Sur para ganar inversiones, ¿no? Para conseguir inversiones, con lo cual, bueno, hay objetivos diferentes, ¿no? Tengo test final. A ver. Rápido y malévolo, diría yo. No, malévolo bueno, no. Llamándose el purgatorio. Malévolo no. A ver, ¿tienes palabra favorita? Fruta. No sé, lo tendría que pensar. Ya, libertad. Qué bonito. ¿Tienes es un poco lo de... tengo fe en la sonrisa de un niño. Sí, la última vez que estás emocionado viendo la sonrisa de un niño, ¿no? ¿Cómo odio eso? ¿Cómo odio ese tipo de gente? ¿Tienes una palabra que detestes? Espera, me lo había preparado. Una palabra que deteste. Arcadio Espada dijo que no le gustaba ombligo. ¿Ombligo? Y yo le digo, ¿por qué no te gusta? Es que no me gusta. Y yo, vale, yo... No. Mira, por continuar con la anatomía, sobaco me parece. Sobaco es feo, sí. Sobaco es feo. Incluso la parte del cuerpo, el sobaco es una cosa sí, sobaco fea. Es feo. Sí. ¿Un sonido que te guste? El de los coches que cierran bien, que tienen como 18 capas de gomas, ¿sabes? Y que cierran como... que hacen como vacío, ¿no? Está bien. ¿Sonido horripilante? Un sonido así que no... Horripilante, no. O puedes decir algún músico que no te guste también. Mi gato cuando se pone a maullar a las 3 de la madrugada, pues eso no diría horripilante, pero en fin, podría callarse. ¿Tienes insulto preferido? Mira, tengo en la barra de destacados de Google tengo los insultos del Capitán Haddock, ¿no? Hay una página que son los insultos del Capitán Haddock, que hay algunos buenísimos, ¿no? Bueno, sí. Muy buenos, no te sabría decir uno, bachibozuk, ¿no? Sí. No sé, ese tipo de insultos así como rancios. Sí. Si pudieras cenar con un personaje del pasado... Cenar con un personaje del pasado... Ya muerto, que me refiero. ¿Lo resucitamos? Pues con Marx no, porque tendría que pagar yo, pero... Pues mira, ya que estábamos en plan, antes me preguntabas por la fe, igual Jesucristo. Le preguntaría un par de cosas. ¿Qué trabajo detestarías hacer? Digo, esto de tú ves algún trabajo específico y dices, me aburriría mucho ahí. Ostras, no sé, yo cuando pongo el ejemplo de trabajo aburrido, pues vigilante de peaje, ¿no? De cobrador de peaje, ¿no? Debe ser la muerte en vida. Es aburrido, sí. Bueno, o sea, que leas un poco ahí mientras estás... Claro, bueno, ahora ya no hay, ¿no? O yo al menos hace mucho tiempo que no me encuentro... ya va por máquinas. Esto claro, ya no la hay, robotización, ¿no? De la sociedad. Sí, pero para mí es la muerte en vida. Estamos en eso. ¿El consejo que más hayas repetido, si eres muy de repetir consejos? Pues quizá que no te creas nada que sea demasiado bonito. Si hay algo que encaja muy bien que es demasiado... Esto como periodista es muy interesante. O sea, es un buen consejo. No te creas nada que encaja perfectamente en tus prejuicios, ¿no? Si es demasiado bonito, no es verdad. La realidad suele ser sucia. Y un periodista al que leas siempre, o varios si quieres mencionarlos, ¿eh? Y no valen los del Español, que ya que trabajas ahí, eso sería peloteo. Pues, hombre, hay bastantes que leo habitualmente, pero ahora mismo te diría que Soto y Bars. Soto y Bars. Si pudiera lo ficharías, claro. Bueno, ya se ha intentado. Has intentado, está muy cómodo, está muy cómodo. Es que está Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y la última, ya que estamos en el purgatorio, si pudieras... esta es la pregunta de la tercera temporada. Es que hemos innovado para no estancarnos. Hay que renovarse. No, estamos renovando. Y como el presupuesto sigue siendo el mismo que en la primera temporada, lo único que hemos hecho es preguntar si tuvieras que poner un epitafio en tu tumba, en tu lápida, ¿cuál sería? Volveré, cabrones. Bueno, Cristian Campos tiene el nuevo libro, se llama Me gusta la fruta, el primer gran análisis de la figura de Díaz Ayuso como fenómeno político, y pones aquí faro de una derecha sin complejos y barricada contra el sanchismo.
no es una biografía de, no es una biografía de Ayuso, No. pero sí un recorrido de cómo llegó y cómo ha estado siendo su camino, y igual cómo será el futuro. Y por hacemos hasta predicciones y todo. Cristian, gracias por venir al Purgatorio. Gracias a ti. Nos encontramos en la barricada, compañero. Por supuesto. Un abrazo.